entonces estabilidad. Bien, entonces para poder entender un poco más de este tema, vamos a ir dibujando aquí un pequeño cubo. Entonces, de esta forma. Entonces, de esta forma. Ya, entonces normalmente las preguntas que vienen con estabilidad son la estabilidad de un barco, la estabilidad de un... Hola. Sí. Sí, José Fernando, hola, ¿se escucha, estimados? Tal vez está fallando esto. Sí, se escucha usted. Ya, entonces, ya vamos entonces. Entonces, normalmente para las preguntas de estabilidad, entonces viene con embarcaciones. Si esta embarcación es estable o es que se va a tender a volcar una embarcación. Entonces esto va a depender mucho del peso y dónde está su peso. Normalmente en los ejercicios que he visto, el peso lo coloca en el centro. ¿Está bien? Entonces en el centro. Ya, porque de lo contrario, si lo colocara aquí, el análisis sería un poco más complejo, pero entre lo que he visto, más es en el centro. ¿Está bien? El peso. Ya. Entonces, para poder saber si esta embarcación se va a ceder o se mantiene estable, vamos considerando algunos aspectos, ya como lo es el centro de gravedad y el metacentro. Está bien, por ejemplo, su centro de gravedad, esta figura, se va a encontrar justamente aquí donde esté a la mitad de la figura geométrica, su centro de gravedad, ¿verdad? Su centro de gravedad. ¿Está bien? Entonces, para poder determinar si esta embarcación se vuelca o no, entonces vamos a ir calculando lo que llega a ser el metacentro. ¿Está bien? Entonces este metacentro puede tener o puede estar en estos tres lugares. ¿Está bien? Entonces puede estar arriba del centro de gravedad, ¿no? O puede estar igual a la misma altura que el centro de gravedad, o puede estar por debajo del centro de gravedad. Entonces de esto va a depender si la embarcación se vuelca o no. Entonces que está por encima, ya, entonces eso nos indica que la embarcación en este caso va a ceder. Está bien, entonces si es que este metacentro entonces es una altura vamos a colocar aquí altura al metacentro, si es que la altura al metacentro es mayor que la altura al centro de gravedad, y esto, para determinar esto de la altura, si es que es mayor o menor, vamos a contar desde el nivel de la parte inferior, ¿ya? De la embarcación. Por ejemplo, este sería el nivel de la parte inferior. Entonces si es que se encontrara por acá el metacentro, si es que se encontrara por acá, ¿verdad? Entonces está a una distancia superior, ¿no?, a la que es el centro de gravedad, porque el centro de gravedad se encuentra por acá, ¿no?
De todas formas, podríamos decir también que si la altura del metacentro está mucho más alto que la altura del centro de gravedad, entonces esto llega a ser estable. ¿Está bien? Entonces esto en la embarcación entonces llega a ser estable. Bien, entonces si la altura del metacentro entonces es menor que la altura al centro de gravedad, entonces se considera que esto o que la embarcación va a ser inestable, entonces va a volcarse. ¿Está bien? Entonces inestable esto. Inestable. ¿Está bien? Y si es que la altura de metacentro y la altura al centro de gravedad se encuentran en el mismo nivel, entonces quiere decir que va a ser o va a tener un aspecto inestable indefinido. ¿Ya que nos referimos con eso? A que va a estar medio queriendo ceder y así, ¿no? Entonces de esa forma va a estar. ¿Está bien? Entonces esto va a ser estable indefinido. ¿Sí? Entonces que medio que quiere ceder y que no también, ¿no? Eso. Entonces esos tres comportamientos vamos a poder determinar de esta forma, que si una embarcación se va a volcar o es estable o inestable. ¿Está bien? Entonces esta altura al metacentro va a depender de la inercia y del volumen sumergido de la embarcación. ¿Está bien? Entonces de la inercia de la parte inferior, ya con el volumen sumergido de la embarcación, ya en todo caso la base de la embarcación va a ser. ¿Está bien? Entonces para poder entender un poco mejor vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya, entonces vamos a ir viendo un ejercicio, a ver, pequeño. Entonces tenemos aquí un pequeño bloque de madera, también podríamos decirlo. ¿Está bien? Vamos a colocar el nivel del agua. Entonces esto vamos a colocar que es una altura sumergida igual a 1.06. Es lo que nos indica. Entonces vamos a ir siguiendo haciendo. Nos indica también entonces que desde este nivel hasta su centro de gravedad, por aquí más o menos,
Por acá nos dice entonces que es de su centro de gravedad y que se tiene una altura de centro de gravedad, se tiene una altura de 0.8. Estos datos que no se ven bien, entonces el peso de 1100. Bien, entonces nos dan eso de datos nada más. Ya entonces nos dice calcular el metacentro. Está bien, entonces nos dice calcular el metacentro. Entonces nos dice calcular la altura al metacentro. Está bien, entonces eso. Bien, entonces tenemos esta figura. Nos dan esta figura, su altura al centro. No, la altura sumergida que es de 1.06. Y entonces para poder calcular el metacentro, entonces esta altura del metacentro se calcula, se lo puede determinar este metacentro con MB, se lo calcula con la inercia de la base o de la parte inferior del objeto que está flotando sobre el volumen sumergido. ¿Está bien? De esa forma entonces se determina esa altura al metacentro. ¿Está bien? Entonces de acá podríamos empezar con lo que es el peso, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a tener lo que es el peso de este cuerpo, ¿verdad? Y también vamos a tener lo que va a ser el empuje, ¿verdad? Entonces también vamos a tener lo que va a ser el empuje que estaría causado por el fluido, ¿verdad? Entonces acá lo que podríamos hacer es hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección Y, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en la dirección Y, y esto igualarlo a 0, ¿no? Para decir que esto está en equilibrio. ¿Está bien? Entonces acá podríamos decir que tenemos el empuje menos el peso del cuerpo igual a 0. ¿Está bien? Entonces de acá sabemos que el empuje es igual al peso específico por el volumen sumergido, ¿verdad? Por el volumen sumergido, ¿verdad? Entonces esto es el empuje y esto es, podemos decir que es igual al peso. ¿Está bien? Entonces el volumen, o no lo conozco, pero el peso específico del fluido, entonces en este caso hace referencia a que va a ser un fluido que es el agua. Está bien, entonces de esta forma entonces tendríamos
que despeja lo que va a ser el volumen sumergido. Está bien, volumen sumergido va a ser igual al peso, en este caso nos dan 150 kilonewtons, entonces en este caso sería esto 150.000, ¿verdad? 150.000 newtons dividido entre el peso específico del agua. Está bien, entonces el peso específico del agua es de 9.810 newtons por metro cúbico, ¿verdad? Entonces el volumen en este caso, ¿cuánto sería? Ese volumen sumergido, ¿cuánto sería entonces? 15.29. Ya, eso es 15.29. 15.29. Eso es 15.29 metros cúbicos. Entonces lo que tenemos acá primeramente es el volumen sumergido. Entonces para poder calcular este metacentro, ¿no? Este metacentro que se representa también con, o se representa también con MB, ya tenemos lo que es el volumen sumergido. Lo que nos estaría faltando sería la inercia de la base. Entonces, ¿a qué me refiero con la inercia de la base? Por ejemplo, aquí tenemos en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces la inercia sería, en este caso, si yo llamo a esto de acá una T, lo voy a llamar, ya solo por darle nombres, T, y a esto de acá lo voy a llamar una W, lo voy a llamar, ya la distancia nomás. Entonces, para este caso, la inercia de la base, ¿verdad? La inercia de la base sería igual a, en este caso, se considera a la inercia menor, ¿está bien? Entonces debemos considerar a la menor inercia. En este caso entonces sería, este caso, W por T elevado al cubo, ¿verdad? Sobre 12 para este caso. ¿Está bien? Entonces la inercia de la base, entonces la base es la que está, sería este cuadradito, solo que en la parte de aquí abajo, todo está acá. Ya, esa es la inercia de la base. ¿Está bien? Entonces inercia de la base o la parte inferior. En este caso nosotros no tenemos ninguna distancia, ya, pero lo que tenemos es el volumen sumergido. El volumen sumergido, ¿a qué se refiere? En este caso, ¿qué podríamos sacar de aquí nosotros? A ver, como no nos da ningún dato de este objeto, no nos dice que de acá a acá cuánto vale, ¿verdad? Pero tenemos lo que es la altura sumergida. Este volumen sumergido, ¿a qué sería igual el volumen sumergido? ¿A qué sería igual el volumen sumergido? A ver, el volumen sumergido sería igual a este lado de acá, ¿verdad? El lado de acá por el lado que tengamos acá, ¿verdad? Por la altura, ¿no? El volumen sumergido. ¿Está bien? Entonces sería esta dimensión de acá, ¿verdad? Por la dimensión de acá y por la altura. ¿Está bien? Como no nos dice el ejercicio que alguna medida, tampoco nos dice que va a ser esto rectangular, no, que sea un rectángulo, nada que yo. Entonces lo más recomendable que podríamos hacer, y que no tenemos otra opción, sería decir que ese es un cuadrado. Está bien, decir que esto de acá es un cuadrado, ¿no? Porque no tenemos ningún dato. Entonces decir que acá vale A y esto de acá también, esa profundidad también vale A, ¿verdad? Es lo único que podríamos hacer. Está bien, entonces aquí podríamos decir que A por altura sumergida, ¿no? Entonces eso sería el volumen sumergido. Está bien, A por altura sumergida. Finalmente, entonces lo que podríamos hacer es acá reemplazar datos y despejar. Tendríamos aquí A elevado al cuadrado igual al volumen sumergido, en este caso que es 15.29, ¿verdad? Metros cúbicos,
sobre la altura sumergida. Está bien, la altura sumergida que nos dice que es de 1.06 metros. Está bien, entonces eso .06, ¿verdad? Entonces la altura sumergida pasa al otro lado de dividir, entonces pasa a dividir 1.06 metros, ¿verdad? Entonces finalmente lo que puedo hacer es sacar raíz y ya tendría lo que es ese valor de A, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería ese valor de A? $3.80. Eso es, entonces aquí el valor de A nos sale 3.80, ¿verdad? Entonces 3.8 metros. ¿Está bien? Entonces ahí está. De esa forma sería. Entonces A, no habría otra opción, ya, porque no nos da ningún valor, ¿no?, de este objeto. Entonces de esta forma llegaría a ser. Ya, eso es. Está bien. Entonces finalmente, entonces como ya tengo cuánto va a valer el valor de acá, entonces hemos dicho que va a ser lo mismo por acá, ¿verdad? Entonces ya podría calcular lo que es este metacentro. Está bien, entonces calculo el metacentro, que va a ser igual a la inercia, ¿verdad? Entonces como en este caso aquí abajo hemos dicho que va a ser un cuadrado, entonces aquí va a ser, entonces la inercia va a ser base, que va a ser 3.8 multiplicado por la altura, entonces en este caso 3.8 elevado al cubo. Entonces esto dividido entre 12 dividido entre el volumen sumergido, que en este caso es 15.29. Está bien, entonces en este caso es este acá. Aquí tienes el resultado de la web. Ya, eso es. Entonces, ¿cuánto sería esa altura al metacentro? Entonces, ¿cuánto sería? A ver. $1.14. Eso es. Entonces va a ser esto de acá. 1.14 metros, ¿verdad? Entonces 1.14 metros. Ya, entonces eso es. Bien, entonces ese metacentro entonces acá, para lo que es el cálculo del metacentro, lo que tenemos primeramente acá, la altura, en este caso, a ver, este metacentro, para tener la altura correcta al metacentro, nosotros debemos sumar con lo que es la altura ya al centro de bollamiento. Está bien, entonces esa altura al centro de bollamiento se saca, es como por decir, es la altura al centro de gravedad, pero de la altura sumergida. Está bien, solo de la altura sumergida. En este caso la altura al centro de gravedad es de todo el cuerpo, ¿verdad? En este caso de todo el cuerpo. Con esto estaríamos diciendo que este cuerpo tiene una altura más o menos de 1.6 metros, ¿verdad? Pero lo que es ahora la altura
al centro de bollamiento, entonces se lo saca con la altura sumergida. ¿Está bien? Entonces en este caso, ¿cuánto sería esa altura al centro de bollamiento? Por favor, necesito ver, calcúlenlo, ¿cuánto sería? Entonces simplemente es la mitad, ¿no? La mitad de esto. ¿Está bien? ¿Cuánto sería entonces? A ver. Está correcto. ¿Cuánto entonces? A ver, esa altura al centro de bollamiento, ¿cuánto es? La mitad de esto sería entonces, ¿cuánto sería? Entonces esa alturita sería esta acá más o menos. Ya entonces la mitad. Y justo estaría 0,53. Eso es. Y entonces esta alturita o si bien es de acá o de acá, entonces esto vale 0.53 metros. 53. Eso es metros, ¿verdad? Entonces eso es la altura al centro de bollamiento. ¿Está bien? Entonces con la altura sumergida es eso. ¿Está bien? Finalmente entonces lo que hacemos es sumar para lo que es esta altura al centro o al metacentro. Entonces va a ser igual al centro de bollamiento más ese metacentro. ¿Está bien? Entonces finalmente, ¿cuánto sería este resultado para lo que es la altura al metacentro? ¿Cuánto sería entonces? Esto aquí es 0.53, ¿verdad? Metros más 1.14 metros. Entonces finalmente, ¿cuánto sería esto? 1.67. Eso es 1.67 metros. ¿Está bien? Entonces esta altura al metacentro se mide de la parte inferior, como habíamos dicho. ¿Está bien? De la parte inferior entonces se mide hacia la parte superior. Está en 1.67, entonces estaría por esa altura más o menos, ¿verdad? Entonces esta altura del metacentro no importa si sobresale de la imagen o del cuerpo que esté actuando. ¿Está bien? Porque habíamos dicho, fíjense, esto sumado como esto es altura al centro de gravedad, fíjense que esto es un cuadrado. La altura total de este objeto será 1.6, ¿verdad? 1.6 metros, ¿no? Y ahorita lo que nos sale la altura del metacentro es 1.67, ¿verdad? Entonces sobresale del cuerpo, ¿no? No importa eso, ¿está bien? La cosa que en este caso... Sí. Me perdí, creo que se cortó mi internet, pero ¿cómo llegó el 0.53? Ya, ahorita, un ratito, ahorita entonces en este caso estaría la altura del metacentro justo ahí. Este 0.53 se saca siempre de la altura, o sea, es el centro de gravedad de la altura sumergida. ¿Está bien? Entonces, en este caso simplemente va a ser la mitad de la altura sumergida. Ya siempre va a ser de esa forma. La mitad de la altura sumergida, en este caso 1.06 dividido entre 2 va a ser 0.53, ¿verdad? Entonces con eso sumando, ¿no? Entonces esto nos sirve para sumar a este metacentro que hemos sacado más ese centro de bollamiento que se llama, ¿saben que es ese 0.53? Sumando eso nos sale la altura al metacentro. Entonces la altura al metacentro, como habíamos indicado, se mide desde el nivel de la parte inferior hacia la parte superior. ¿Está bien? En este caso hasta aquí, ¿no? Y esto vale 1.67 metros, ¿verdad? Entonces, si justo llegamos acá, ¿está bien? ¿Está claro eso? ¿De dónde sale este 0.53? Sí, ok, gracias. Eso es. Ahora entonces nos fijamos, entonces
la Ah, sí, altura. perdón, tengo una preguntita. ¿Siempre va a ser la mitad el centro de apoyamiento? ¿Siempre va a ser la mitad de la altura que tenemos, que es desde la superficie del agua hasta el fondo del cuerpo? Sí. Si ahorita vamos a ver otro ejercicio y vamos a ver que es prácticamente lo mismo. Y ahorita vamos a ver otro ejercicio y van a ver que es el centro de bollamiento, ¿no? Entonces es la altura al centro de gravedad, pero con la altura sumergida. Y ahorita vamos a ver otro ejercicio. ¿Ya? Está bien, y una preguntita más. ¿Por qué decía que el centro, que la altura de metacentro, perdón, salía del cuerpo, el 1.67? De la parte inferior del cuerpo, de la parte inferior. De ahí Porque vamos a en ir nuestro midiendo. lado el cubo no mide como 3.8. Este cubo de acá. Sí. A ver, acá, fíjense primero. La altura al centro de gravedad que nos dan de este cuerpo de acá, ¿verdad? Es 0.8. Ahora estas alturas de acá que hemos colocado nosotros, a ver, sería más o menos de esta forma, más o menos. La altura de aquí, justo al centro, ¿verdad? Justo aquí a la mitad, es de este cuerpo 0.8, ¿verdad? Entonces eso es 0.8, entonces esto. De aquí hasta acá, nos dicen que es la altura al centro de gravedad y eso es de dato que nos da el ejercicio, entonces nos dice que su altura al centro de gravedad del cuerpo es de 0.8. ¿Está bien? Entonces eso es un dato que nos da, entonces esto es 0.8. Como es su centro de gravedad esto, ¿no? Entonces centro de gravedad de un cuerpo rectangular es la mitad de su cuerpo, entonces por acá también será 0.8, ¿verdad? Entonces no importa si considero de acá o vengo por acá, ya no importa. Ahora lo que nosotros hemos determinado aquí era esta longitud de la cara, más o menos. Ya la longitud de esta cara hemos determinado y esto sí Oh, valía ya. 3.8, ¿no? Perdón. Eso es. Es que pensé que era un cubo. Sí, no estaba ubicando Eso. la relación, ni siquiera el por qué usábamos el altura al centro de gravedad, pero sí saldría del cuerpo. Eso es. Ya eso es. Ya entonces, ahora finalmente, ¿no? Para verificar si esto es estable, entonces verificamos con esta altura del metacentro, ¿no? Que nos salía, en este caso es 1.67, ¿ya? Y en este caso, este es mayor que la altura al centro de gravedad. La altura al centro de gravedad que es igual a 0.8, ¿no? Y considerando también de la parte de aquí abajo, ya de la parte inferior, estamos contando. ¿Está bien? Entonces eso es, ya, eso es. Entonces en este caso esto sería estable o inestable. Entonces para este caso esto sería estable, ¿no? Entonces esto sería estable. ¿Está bien? Entonces ahorita vamos a colocar el ejemplo que siempre, el clásico que siempre lo he visto en exámenes, entonces eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Esos estos. Entonces, a ver. Vean que es un poco medio confuso esto, ¿no? Hay muchos centros de gravedad, ¿no? Este centro de bollamiento es otro centro de gravedad, pero de la altura sumergida. ¿Está bien? Y este el centro de gravedad es del cuerpo. ¿Está bien? Eso es. Ya entonces pasemos a hacer otro ejercicio y como les digo es el clásico que siempre se ve más o menos. ¿Ya? Entonces, si de esta forma viene. Y todos ustedes tienen algún examen pasado y van a ver que sí o sí hay este de acá. Así es. Así más o menos. Esto no está pizarra medio mal, pero ya esto es. Y ahí nos dice que esto es una embarcación. Y nos dice determinar si la embarcación es estable. Ya, entonces esa es la pregunta. Entonces los datos que nos da es el largo, que es igual a, en este caso, 12 metros. ¿Está bien?
Luego nos dice también el centro de gravedad, ya es igual a 0.5. Y finalmente nos dan un peso, ¿está bien? Entonces que es igual a 50 kilonewtons. Ya entonces esto nos da de dato. Y finalmente, a ver, también nos da el dato de altura del cuerpo. En este caso está acá de esta forma, está acá en la parte inferior, mide 1.5 metros, y de acá a acá esto mide, dice 2.5. Entonces, ¿está bien? Bien, entonces eso nos da de dato, ¿está bien? Entonces lo raro es esto de acá, ¿verdad? Fíjense que el centro de gravedad, como esto es una figura compuesta, ya entonces simplemente hacemos caso al dato que nos dan, ¿está bien? Entonces al dato que se nos da, 0.5 es el centro de gravedad, entonces el centro de gravedad a partir de acá está simplemente a 0.5 metros. Entonces esto puedo decir que es el centro de gravedad. Considerando acá y considerando acá ya va a ser diferente, ¿verdad? Entonces vamos a considerar después al final, ya para hacer la relación del metacentro, de la altura del metacentro. ¿Está? Entonces si consideramos de acá, entonces sería un metro, ¿verdad? Eso es. Ya entonces ahora vamos haciendo entonces. A ver, ¿cómo iniciarían ustedes? A ver, que tenemos esto de dato. Entonces nosotros lo que necesitamos es calcular o saber la altura al metacentro, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso es lo que buscamos normalmente, siempre. Ya la altura al metacentro es lo que siempre buscamos. Entonces esta altura al metacentro, ¿de qué forma lo voy a obtener? Entonces lo voy a obtener con el centro de bollamiento más el metacentro. ¿Sí? Entonces auxiliar, una pregunta. ya. ¿Es una embarcación? ¿Está sumergida o no? Esa es mi duda. ¿O está Normalmente siempre está sumergida, solo que para este ejercicio no nos da de dato eso, no nos dice a qué altura está sumergida, nada de aquello. Podríamos considerar que está de esta forma más o menos. Ya en este caso sí, no hay de otra. Ya entonces en este caso simplemente nos daba eso sin esto, así nomás. Ya entonces nosotros vamos a determinar esto, ¿no? Y si es que esto, digamos, se encuentra por debajo, ¿no? Entonces posiblemente el agua no haya estado más o menos por aquí, digamos, ¿no? Entonces esto, por eso es que se ha volcado más o menos, ¿verdad? O si es que va a estar estable, entonces podemos hacer referencia a que está más o menos por ahí, ¿no? Entonces está estable porque está bien equilibrado, podríamos decir, ¿verdad? Eso. está bien, entonces es hallar si Sí. está completamente sumergida o no. Exacto, más o menos de esa forma lo tenemos que ver, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a saber si esto es estable o no es estable? Determinando la altura al metacentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determino esto? Con la altura al centro de bollamiento y con el metacentro. Entonces, el metacentro, ¿de qué depende? Tengo que ir viendo, ¿no? Entonces, el metacentro sé que va a depender de la inercia y del volumen sumergido, ¿verdad? Sumergido. ¿Está bien? ¿Y de qué depende lo que es este centro de bollamiento? Entonces depende de la altura sumergida, ¿verdad? Entonces
Aquí se dan cuenta, no tenemos lo que es la altura sumergida. No sabemos cuánto de altura de agua, ¿verdad? Está actuando acá, ¿verdad? No sabemos cuánto está actuando. ¿Está bien? Y entonces la inercia podríamos ver y a ver si se podría determinar toda la inercia. Ya la inercia sí se podría determinar. El volumen sumergido voy a poder determinar o no. A ver, ¿se podría determinar o no? Ahorita con todos los datos que tengo. ¿Se puede o no se puede? No se podría determinar porque para el volumen sumergido, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando lo que es la altura sumergida, ¿verdad? O sea, el dato que no tengo. Entonces, en todo caso, lo que tendría que buscar sería la altura sumergida. ¿Está bien? Entonces, de aquí debemos partir. Oh, sí. Sí. Perdón, una preguntita. ¿Por qué ubicó el centro de gravedad ahí arriba? O sea, tomó los 0.5 desde arriba. Para el centro de gravedad, el dato que les dé, ya, entonces normalmente siempre lo van a considerar de arriba para abajo. Ah, ya. ¿Está bien? Es como una regla lo que dijo antes. Sí, Siempre sí, desde arriba. ya, de arriba para abajo. Como les había dicho, ¿no? Porque si es que nosotros consideramos de aquí abajo para arriba, ya entonces ya va a ser otro valor, ¿no? Entonces les había dicho que esto a leer más o menos ya no va a ser 0,5, entonces esto va a ser más o menos 1 metro, ¿verdad? Ya entonces para eso siempre considerarlo de arriba para abajo. ¿Está bien? De arriba para abajo. Las otras medidas ya lo vamos a ir viendo de abajo para arriba, lo que es la altura del metacentro. Entonces esto va a ser como una fórmula, más o menos como un valor. Entonces eso siempre de abajo para arriba vamos a ir calculándolo. ¿Está bien? Y lo que va a ser la altura al centro de bollamiento, eso no va a interesar porque la altura al centro, o diré la altura sumergida, va a ser simplemente una sola, ¿verdad? Este de acá, ¿verdad? Entonces el centro de bollamiento siempre va a ser simplemente la mitad. ¿Está bien? Entonces no importa aquí si construimos de arriba para abajo o de abajo para arriba. ¿Está bien? Eso ya no va a importar, ¿no? ¿Está bien? Eso entonces para ese centro de gravedad siempre de arriba para abajo. Bien, entonces seguimos. Entonces lo que estamos buscando en todo caso habíamos dicho que es la altura sumergida. ¿Está bien? Esta alturita de acá, la altura sumergida. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué nos vamos a ayudar siempre? Ya la mayoría de las veces, siempre más o menos, nos vamos a ayudar de esto, ¿no? Del peso. ¿Está bien? Del peso del cuerpo, ¿no? Del peso y lo que va a ir siendo el empuje. ¿Está bien? Entonces, del peso y el empuje nos vamos a ir ayudando para poder determinar lo que es el volumen sumergido o bien la altura sumergida. ¿Está bien? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas. Entonces sumatoria de fuerzas en Y, esto va a ser igual a 0. ¿Está bien? Y aquí tendríamos empuje menos el peso y esto va a ser igual a 0. Entonces el empuje sabemos que es igual al peso específico. En este caso normalmente, como es una embarcación, ya tal vez les dé un dato de peso específico del agua salada, tal vez les diga, ¿no? Entonces si es que les dice de esta forma agua salada y les dé un valor, ¿no? En ese caso entonces el peso específico que tenemos acá va a ser este de acá, ¿no? Mientras no les diga nada que la embarcación está en un... Entonces aquí simplemente consideramos el peso específico del agua para lo que es el empuje. El peso específico del agua multiplicado por el volumen sumergido. ¿Está bien? Volumen sumergido. Esto lo despejamos, pasamos al otro lado y esto va a ser igual al peso. ¿Está bien? Entonces lo que yo voy a buscar va a ser el volumen sumergido porque el peso ya me dan de dato, ¿verdad? Entonces aquí lo que hago es simplemente despejar. Volumen sumergido va a ser igual al peso, en este caso 50 kilonewtons. Si quieren pueden colocarlo de esta forma, 50 kilonewtons.
¿está bien? Y este peso específico pasa al otro lado a dividir. Dividido entre 9.81 kilonewtons, ¿está bien? Por metro cúbico. ¿Está bien? No pasa nada, ¿no? Entonces son unidades nomás. Y esto va a ser igual a, entonces ese cálculo, ¿cuánto sería? A ver. 5.1. Eso es entonces 5.1 metros cúbicos. Entonces eso es 5.1 metros cúbicos. Bien, entonces ya. Entonces ya tenemos lo que es el volumen sumergido, ¿verdad? Entonces el volumen sumergido para este caso, ¿a qué sería igual? A ver, vamos viendo. Ya, entonces vamos viendo. Ahora, para este tipo de ejercicios ya, lo que hacemos aquí abajo, como vean esta curvita de acá, ¿verdad? Lo consideramos como un cuadrado imaginario. ¿Está bien? Porque ya el cálculo y los ejercicios de este tipo ya se lo trabajan como si fueran un cuadrado. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a hacer que este es un cuadrado imaginario, ya que la figura de este cuerpo de acá es como un cuadrado. Entonces, para tener el volumen sumergido, lo que yo debería hacer simplemente es multiplicar la base, en este caso base multiplicado por el largo, ¿verdad? Multiplicado por el largo y multiplicado por la altura sumergida. ¿Está bien? Altura sumergida. Entonces, cuando les den de esta forma, entonces simplemente lo deben considerar como un cuadrado imaginario. ¿Está bien? Bien, entonces acá, ¿ya? Acá yo ya tengo de dato de acá 5.1 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces aquí reemplazamos los datos, 5.1 metros cúbicos. Esto va a ser igual a la base, que es 2.5 metros, multiplicado por la longitud, que es 12 metros, y multiplicado por la altura sumergida. Entonces aquí de esta forma estaría determinando lo que va a ser esta altura sumergida. Entonces, ¿cuánto sería el valor de esa altura sumergida? 0.17. Eso es, entonces esto va a ser 0.17 metros, es muy bajo, ¿verdad? Aunque por la longitud, ¿verdad? Entonces por esta longitud puede que esté correcto. Entonces esto podríamos decir que entonces más o menos de esta forma estaría, ¿no? Sería muy pequeño. Esto vamos a reducirlo hasta por ahí también. Y entonces eso sería la altura sumergida, ¿verdad? Entonces eso sería lo que es la, por lo menos que cubre ese espacio de ahí, ¿no? Entonces eso es la altura sumergida. Está bien, entonces finalmente ¿cuánto sería ese centro de bollamiento? ¿Cuánto sería? A ver, centro de bollamiento, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces esa altura del centro de bollamiento?
Entonces dividimos entre 2 nomás esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 0,085. Eso, 0.085 metros. ¿Está bien? Entonces ahí está. Centrobollamiento, y finalmente lo que faltaría simplemente sería esto de acá. Calcular ese metacentro igual a la inercia. Entonces la inercia va a ser la base, en este caso sería 12 entonces como nos ha indicado, la inercia menor. Está bien, la inercia menor, por ejemplo, este de acá, fíjense, va a ser 2.5 multiplicado por 12 elevado al cubo. Esto sería la inercia mayor, ¿verdad? Dividido entre 2. Y entonces si calculan esto van a ver que les va a salir un valor muy grande. Entonces si tomamos en cuenta la inercia menor, en este caso sería este de acá. ¿Está bien? Y entre 2. Y entonces consideramos la inercia menor. ¿Está bien? Entonces, a ver, para cálculo, a ver cuánto sale más o menos esto y esto, cuánto sale. Vamos a ir viendo eso ya. $15.63. ¿Este acá? Bueno, no creo que, yo creo que es este acá, ¿no? 15 puntos. El de abajo. Eso es. Este de aquí, ¿cuánto sale para ver la diferencia, no? 60. 360. Eso es. 360, ¿verdad? Entonces esto, fíjense que ya es un valor muy grande, ¿verdad? Entonces siempre consideramos a la menor inercia. Entonces, finalmente, para tener esto acá, entonces tenemos que dividir la inercia entre su volumen, entre el volumen sumergido, ¿verdad? Entonces, para tener esto de acá, entonces tenemos la menor inercia, 15.63 metros, dividido entre el volumen sumergido. El volumen sumergido en este caso es de 5.1 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces 5.1 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto sería finalmente este metacentro? Esa altura de metacentro, ¿cuánto sería? A ver. 3.06. Eso es 3.06 metros, ¿verdad? Finalmente, entonces, para tener lo que es la altura al metacentro, esto va a ser igual al centro de bollamiento más ese valor de metacentro que hemos calculado, ¿no? Del metacentro de la figura. Entonces la altura del metacentro será igual, entonces 3.145. eso es 3.145, ¿verdad? 5. Eso es metros. ¿Está bien? Entonces eso es. Ya, entonces la altura del metacentro, entonces aquí sería esto de acá, hemos determinado que es 0.17, ¿verdad? 17 metros. Ya, y finalmente la altura del metacentro es un 3.14, es muy grande, ¿verdad? Entonces a partir del nivel parte inferior hasta mucho más, ¿no? Entonces por ahí es un punto imaginario este el metacentro. Ya, entonces
Ahí está, ¿no? Entonces, esto sería estable o inestable. A ver. Altura de metacentro entonces mayor que la altura al centro de gravedad. ¿Está bien? Por tanto, entonces esto sería estable. ¿Está bien? Entonces esto sería estable. Ya, entonces eso es. ¿Está bien? Entonces en un dibujito al final tal vez se le pueda presentar todos los datos que hemos calculado. Por ejemplo, aquí a la mitad se encuentra el centro de bollamiento, ¿verdad? Y entonces más allá en la misma recta, en la misma vertical, se encuentra lo que es el metacentro. ¿Está bien? Entonces el metacentro está superior a lo que es el centro de gravedad, entonces por tanto llega a ser estable. ¿Está bien? Eso es. Ya. Bien, ahora a ver, es un poco tarde. Ya. ¿Les parece si se los planteo un ejercicio más, estimados? Ya, para que lo vean ustedes, y si es que no lo pueden resolver, lo vamos a resolver conmigo. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces se lo voy a plantear, ¿ya? Ejercicio. Y a ver, tengo algunos ejercicios de algunos exámenes de mesas recientes. Esto lo vamos a ir viendo, pienso yo. Ya, como os había pasado ese examen del anterior semestre, el primer parcial, o sea, es ese, ¿no? Si no me creen, es ese, por si acaso. ¿Está bien? Como les digo, entonces las preguntas son más de termodinámica. Ya, entonces eso lo hace un poco complicado, pero la siguiente, por favor, a ver, tratemos todos digo, ya, o sea, ustedes también, de buscar esas respuestas. Y la siguiente, entonces, no creo que sea su examen el siguiente, o tal vez sí, ojalá que no, pero si es que no es su examen el siguiente, tal vez sea un sábado. Ustedes tal vez le puedan sugerir que sea el siguiente sábado, así nos vemos un viernes más para poder seguir repasando. Está bien, entonces este viernes podríamos resolver esos exámenes de mesa, inclusive aunque yo tengo examen de metálicas la siguiente, justo fin de semana, os digo, tal vez viernes va a ser. Eso es lo complicado. A ver, si definen mañana su examen, estimados, ya va a estar fregadito, ¿sí? Eso va a ser fregado. Es que metálicas, y justo estoy con el Inge Caballero, y realmente hay que estudiar mucho para eso. Sí o sí, es fregadito la materia. Ya, entonces hay que ver, qué pensar ahora. A ver, entre semana voy a ir grabando videos, estimados, de esos ejercicios de exámenes pasados recientes, ¿está bien? O sea, son los recientes que han dado, y me han pasado recién igual algunos amigos que les pedí, entonces se los voy a... los ejercicios que estén más complicaditos, esos los voy a ir resolviendo y los voy a ir subiendo a la página de YouTube que estamos manejando. Está bien, entonces ahí van a poder ver, pero como les digo, el primer parcial es ese, el que les he pasado, ¿no? Entonces posiblemente entre igual a ese, ya no tanto tal vez de esos exámenes de mesa. ¿Está bien? Oh, sí, perdón. Sí. Tengo una duda, ¿a qué grupo me han dado esas preguntas? Al que tenemos, al grupo de WhatsApp que tenemos. Tal vez podría enviar el link. Creo que no estoy en aquel grupo. Uy, ya. Está bien, entonces. O si no, a ver, los que no estén, mándenme un mensajito. Entonces, ahorita voy a colocar
porque ahorita no estoy con WhatsApp aquí en la compu. Y ahorita les voy a dejar, entonces me mandan un mensaje y les agrego, porque este es el último, ¿sí? Un mensajito, ya es el número, y les voy a agregar, no pasa nada. Ya si no os voy a mandar el link y se agregan más. Bien, estimados, entonces este es el ejercicio. Ya entonces les pregunta cuánto debería ser la base para que esta embarcación se encuentre estable. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto debería ser? Entonces, esa es la pregunta acá. ¿Cuánto debería ser la base para que la embarcación se encuentre estable? ¿Está bien? Entonces, si es que no lo pueden resolver, lo vamos a resolver la siguiente semana o conmigo. Si no, como les digo, si es que les indica el ingeniero que mañana o mañana, si es que les indica que ya van a dar su repaso,